Doctora, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir una vacante de defensora de juicio y ejecución del Distrito Judicial de Orán. Sí. Tal cantidad de preguntas tengo para hacer, doctora, pero vamos a empezar. Yo voy a seguir preguntando sobre los... Aquí en el caso práctico, Sí. no sé quién ha hecho este caso práctico, pero a mí me gusta mucho el caso práctico porque en el caso práctico acá hay dos cuestiones. Sí. ¿Cuál es una y cuál es otra? Ahí lo que se planteaba era si estaba bien si estaba bien declarada la reincidencia. Ese es un tema. Sí. ¿Y el otro? Y lo que yo observé es el tema de las fechas. Observé de que sí. Observé de que se había condenado el mismo año en dos causas distintas y él había salido en libertad en junio, lo condenan en julio y nuevamente en octubre, creo. Entonces yo consideraba que estas lesiones graves ¿sí? seguramente fueron realizadas con anterioridad por el tiempo en que él estuvo en libertad. ¿Sí? Entonces ahí también había, se tendría que haber acumulado las causas y había violación en cuanto al concurso, en ese caso se trataría de una unificación de condenas, no de penas, por lo tanto tampoco habría reincidencia. Y en cuanto al tiempo que él estuvo con prisión preventiva, no se lo puede tomar como una detención efectiva, porque es una medida de coerción, y él en todo momento estuvo estuvo detenido siendo inocente, porque hasta que no es condenado con una condena firme, su periodo anterior es estando inocente, en estado de inocencia. ¿Qué considera usted, ahora se ha puesto, está muy de boga el tema, qué considera usted que debe hacer un defensor para que su defensa sea considerada eficaz? ¿Qué llama? Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de defensa eficaz, bueno, la Corte Suprema del Siriaco, Maya Agüero, esta parte, habla de defensa eficaz. ¿Qué es la defensa eficaz? Yo considero que primero hay que ser, cuidar las garantías del imputado, ¿no? Sobre todo las que establece la Constitución Nacional, que es la del 18 con los tratados el artículo 18 con los tratados internacionales. Y dentro de los tratados internacionales, concretamente, ¿con cuáles? Con la Convención. Sobre todo con la Convención y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No solo hay que cuidar el tema de la legitimidad y la legalidad, sino también hay que tener en cuenta que en todo este periodo el imputado se encuentra en estado de inocencia, entonces debe ser tratado como tal. Además, hay que controlar el plazo, sobre todo el plazo que se encuentra detenido. ¿Cómo se llama ese plazo dentro del sistema del control de convencionalidad? ¿Qué características tiene que tener el plazo del proceso? ¿Ser qué? Digamos, ¿A usted le parece, principio si un proceso dura 10 años, por ejemplo? No, razonable. Ahí estamos, muy bien. Otra pregunta, porque usted está con cara de saber, entonces yo a la gente que sepa, le exprimo con la naranja mecánica. ¿Qué entiende usted por reformatio impeius? Es cuando hay una sentencia, sentencia condenatoria, y se interpone una casación
lo hace el imputado o la defensa, entonces el resultado de esta casación no puede ser más desfavorable o más gravoso del resultado, ¿no? ¿Y si interpone el imputado, la defensa y el fiscal? Bueno, ahí si lo interpone el fiscal, si tiene una absolución y lo interpone el fiscal, seguramente el fiscal va a ser para reformar esta situación. Una pena más benigna, el solicitado también, ¿no? También, sí. Muy bien. ¿Qué otro, señor consejero? Doctora Lavila, sin azúcar. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le va, doctor? Usted hizo referencia que en el caso práctico que se le dio a pregunta del doctor Cornejo, que el tiempo de prisión preventiva no se podría tener en cuenta, y para residencia, pues nada, es así, correcto lo que usted dijo. Pero en el supuesto que hubiera existido una condena por el segundo hecho, Sí. ¿tiene alguna relevancia en los plazos de detención que estuvo en prisión preventiva? Para el cómputo. Para el cómputo. Para el cómputo cuando quede firme la sentencia. Bien, correcto. Doctora, ¿qué nos puede decir las medidas de seguridad? Sí, bueno, generalmente se establecen para las personas que están con algún problema, ya sea físico o mental o neurológico, y eso lo dispone el juez, ¿no? Si esto ha ocurrido en el momento del hecho. ¿Cuántas clases de medidas de seguridad conoce, doctora? ¿O que están previstas en la ley? La internación y también puede ser ambulatoria. No en cuanto bueno, a los efectos. ¿Cómo en cuanto a los efectos? Hay algunas que son definitivas. Ah, sí. ¿Y las otras? Y las definitivas o transitorias. Transitorias. ¿Y quién dicta una y quién dicta la otra? Y las definitivas, tanto las definitivas como las transitorias las dicta el mismo juez, de acuerdo a los informes periciales que se pide para la valoración de las mismas. Bien. Por último, doctora, resulta que la convoca en una causa que está elevada a juicio, la convoca el fiscal, Sí. usted como defensa, y le propone un juicio abreviado donde hay imputados mayores y un imputado menor. ¿Cuál sería su actitud en esta propuesta de acuerdo para juicio abreviado? Bueno, en principio al menor no se le puede realizar un juicio abreviado, ¿no? Porque ahí él tiene que declararse culpable y tiene que hacer una declaración sucinta de los hechos, ¿no? Entonces no correspondería porque sería un perjuicio para el menor, ¿no? Pero al margen de eso, doctora, tanto el artículo 513 vigente Sí. como en las causas de transición, el 360 anterior, lo que habla es de condena. Y se condena a los menores en los juicios donde están con mayores. Claro, Acuérdense del 417 anterior, sí. que sigue vigente. Sí. No se condena a los menores, se declara Se responsabilidad. lo declara responsable. Y Sí. se remiten las actuaciones a juegos menores para que él vea la conveniencia o no, después del control tutelar, de efectuar, de imponer o no una sanción. Le digo esto porque acá algunos tribunales están haciendo esto y es una barbaridad. Ajá. Así, muchas gracias, doctor. ¿Qué otro, señor consejero? Doctora, ¿cómo Sí, le va? ¿cómo Yo le voy a está? preguntar algo bien diferente. Usted es externada, es defensora honorar, usted sabe que hay 3 defensores penales, que en este momento hay uno solo, porque los Sí. otros 2 cargos están concursando, uno es este y el otro está en el trámite del concurso. Pero en estos días ha tomado posesión, ha jurado, y está trabajando
la defensora de víctimas de violencia. ¿Cómo usted cree que en la práctica, ante una necesidad imperiosa como es la que estamos viviendo, podrían suplirse o cómo cree usted que podría colaborar la defensora de víctimas de violencia? Bueno, ya ha surgido un inconveniente en donde había intereses contrapuestos y el defensor a cargo estaba por una de las partes. En el otro caso, que nos correspondía a nosotros como Defensoría de Juicio, la víctima era un muchacho, un chico mayor de edad. Por lo tanto, no había inconvenientes de que la defensora pudiera actuar en representación de los otros 3 imputados, ¿no? Porque no hay como víctima una mujer, ni se trataba de una violencia de género, sino era una pelea en un barrio. ¿Y así se actuó? Sí. Ella realizó el reemplazo. ¿Sí? En ese caso. O sea que para usted de alguna manera el límite estaría también en el hecho que la persona a quien defienda no sea exactamente alguien que esté vinculada a alguna causa donde ella esté trabajando por la víctima. Exactamente, sí. Está bien, muchas gracias. Doctora, ¿cuáles son los recursos obligatorios que tiene que interponer un defensor oficial? Bueno, en el caso de juicio, ya la casación, y en el caso de ejecución, apelación, porque las resoluciones de ejecución son apelables, ¿no? Podemos decir que los ordinarios, no los extraordinarios. Claro, sí. Bien. Por supuesto. ¿Cuál es la teoría del máximo rendimiento? ¿De qué se trata? Máximo... sí, de máxima revisión. En la casación. En la casación, sí. No, bueno, ahora lo que a raíz de los tratados, de la Constitución y de los tratados internacionales, ¿no? Lo que se propuso o lo que se estableció a partir de Casal es que se revise lo máximo revisable, es decir, una revisión por parte de la casación de todos los elementos, de los hechos, del derecho, de la pena, de la valoración de las pruebas. Y en caso de ser procedente un recurso extraordinario, entonces, ¿cuál sería la materia que se podría revisar a través de un recurso extraordinario? Cuando se esté violando alguna norma constitucional a través de algún decreto, resolución, ordenanza, y que ponga en peligro una norma constitucional. Gracias, doctora. Doctora, más que suficiente. Bueno. Retírese en paz. Doctor, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir un cargo de defensor de juicio y ejecución del Distrito Judicial de Orán. Acá, cuando en el caso práctico, hay una cuestión que quiero preguntar porque me quedó la duda. Usted de alguna manera la desarrolla ahí. Más allá de la posibilidad de declaración de reincidencia o no, ¿qué debe hacer un defensor? Está muy bien el tema que plantear recursos para que no se lo declare reincidente. Sí. Pero cuando existe una condena no firme, y no se pronunció el tribunal sobre el recurso en la otra causa, ¿qué puede hacer un defensor al respecto? O sea, usted tiene una condena donde
en base a otros elementos, dicen que sería, se le debería imponer la reincidencia. Y la otra causa ha sido recurrida y no ha sido resuelta, no hay una resolución definitiva. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué puede hacer el defensor? Creo que me olvidé de pedir la libertad, o sea, el beneficio de permanecer en libertad durante el proceso, o sea, hasta que se resuelva para el caso de que se haya ordenado la privación de la libertad, ¿no? Pero técnicamente en una causa que está flotando y que influye en el prontuario del imputado, ¿qué puede hacer un defensor ante una causa sin resolución? Dictar la resolución, o sea, el 178 del Código Procesal lo habilita para pedir pronta resolución, digamos, en donde está pendiente esa causa, ¿no es cierto? En este caso, creo que era en el Tribunal de Impugnación. Y sea, entonces, lo habilita para pedir, ¿y qué haría usted ahí? Ante el caso concreto, tiene una condena efectiva y una condena que ha sido casada y está a resolución del Tribunal de Impugnación sin resolución. ¿Qué hace un defensor ante...? ¿Cuál es su visión como defensor? ¿Tiene que seguir una estrategia? ¿Tiene que analizar todo el espectro respecto del imputado? ¿Abocarse exclusivamente a la causa donde está? No, porque influye, o sea, la situación en el caso práctico, manifiesto yo que esto va a tener en primer lugar un agravante, porque la reincidencia va a agravar en el sentido de que el juzgador, digamos, valore la escala penal. Tiene un inconveniente manifiesto de que para el caso de que el tribunal de impugnación resuelva esa situación procesal pendiente, van a variar las situaciones para la unificación de pena o no. Ese es el punto de una hipotética situación que hago y que digamos perjudica la situación procesal de mi defendido. Como estrategia... Pero la estrategia del defensor es precisamente que no se perjudique el imputado. O sea, para que la defensa sea eficaz, el defensor tiene que tener una estrategia para que si no es absuelto, se le imponga la pena menos gravosa, la menor cantidad de pena. Entonces, dentro de la estrategia que tiene que tener el defensor, ¿qué pasa en ese caso? Ese puntualmente la pregunta. Tiene una declaración de reincidencia y una causa sin resolver. Tiene una condena, pero no está firme. Si no hay condena firme, este caso, el caso práctico de acá, es exactamente la misma hipótesis que se planteó hace cerca de 30 años en la Corte Suprema, que un caso pionero en el caso del recurso Informa Pauperis, con un caso de Salta de Orán en la Justicia Federal que se llamaba Siriaco Magui Agüero. A partir de ahí, la Corte Suprema inicia una doctrina de fallo y acuña el concepto en la Argentina de defensa eficaz. Por eso es lo que voy yo, que la defensa es una integralidad estratégica en favor de los intereses del imputado, no solamente de esa causa, sino en otras, porque si no, el imputado de alguna manera queda en condición de indefensión, ¿no? ¿Qué otro, señor consejero? Doctor, estoy examinando los legajos y los informes, sobre todo de la Policía de la Provincia, y los informes de reincidencia han quedado un poco medio desactualizados en orden a que este concurso ya se había llamado con anterioridad y no se pidieron que se actualizaran esos informes. ¿Hay alguna situación que haya padecido usted que alteren esos informes? Sí, hubo yo lo llamaría una cuestión delicada, pero ajena, digamos, a mi responsabilidad, digamos,
penal en este caso, creo que yo ha sido una actitud lamentable y bueno, ya lo expresé al prestar declaración indagatoria en una causa grave, digamos, de una funcionaria del Ministerio Público en ese momento, que era fiscal penal, en una charla hablando sobre unos temas, digamos, de Orán. Ella livianamente creo que malinterpretó o no, no sé. O sea, esa es la causa donde yo he quedado involucrado en una supuesta, no sé, tráfico de influencia. Pero bueno, esto ha sido aclarado, digamos, ante el Tribunal en la Justicia Provincial Federal. Este es el caso Reynoso, doctor. El juez federal ha sido denunciado por cuestiones de cohecho, prevaricato de público conocimiento. Sí, ¿no? Y usted fue citado en indagatoria en ese en el marco de ese proceso. Sí. Bien, pasemos a otro tema. Siendo usted, o actuando como defensor oficial, doctor, en la etapa de ejecución de la pena de un asistido suyo, usted ha consignado, de alguna manera, 2 o 3 etapas en el tratamiento que hay para la resocialización, que es el fin de la pena. Dentro de esa etapa que usted hace referencia, sobre todo en la que se refiere a la etapa del tratamiento, tiene 3 subetapas que tienen que respetarse cronológicamente. ¿Las recuerda, doctor? Dentro de la etapa del tratamiento. El tratamiento, sí, que vendría a ser la segunda etapa de observación, tratamiento, prueba y libertad condicional, que son las 4 etapas en la ejecución. Creo que la ley lo menciona como fase de sociabilización o de educación, o sea, una fase donde se trata de que el penado, digamos, trate de resociabilizarse, se ven los indicadores de comunicación, bueno, se tiene en cuenta lo que se hizo anteriormente en el periodo de observación, y de ahí va avanzando a una fase sería una fase de resocialización, una fase de consolidación, o sea, donde, bueno, siempre va a imperar el régimen de autodisciplina, el respeto hacia el régimen carcelario y la confianza que provoque, ¿no es cierto?, el mismo en las autoridades carcelarias para seguir avanzando a una etapa un poco más, bueno, en el sistema progresivo, que es la fase de la confianza. ¿A cargo de qué organismo están los estudios en todas las etapas, tanto en la observación, tratamiento, prueba y libertad condicional? ¿Cuáles son los organismos? Hay un consejo dentro de del régimen carcelario, digamos, que es el encargado. ¿Cómo se llama ese consejo? Consejo interdisciplinario, creo que es. Y bueno, y los servicios de psicología y psiquiatría, que siempre también están dando. Ambos asisten a estas 2 instituciones. Una es el gabinete correccional, que es el que tiene la última palabra, y el gabinete, el consejo correccional, digo, y el gabinete criminológico, que es la que integran lo que usted ha dicho, los psicólogos, asistentes sociales, valoran los informes de conducta, y eso pasa a un consejo correccional, que en definitiva el dictamen definitivo sobre la situación. Claro, sobre la situación. Ahora, el dictamen del consejo correccional es vinculante al juez de ejecución. Este es un tema que en la práctica, por lo menos en la experiencia que tengo en el norte, sí. Lamentablemente a veces, como lo dije en el teórico, muchas veces quedan en manos de los organismos del servicio penitenciario, digamos, la situación real del penado, digamos. Bueno, claro, es una cosa la práctica y otra cosa lo que dispone las leyes. Los dictámenes periciales jamás obligan al tribunal. No, sí, tiene razón, no son vinculantes. Claro que en la práctica no oral al menos es así, mala práctica, no es vinculante.
no es vinculante, es solamente a fin de asesorar o mostrarle cuál ha sido la situación de evaluación y el juez tomará o hará otro informe. En el caso de delitos sexuales, el juez de ejecución, por ejemplo, que más allá del dictamen correccional, con los peritos ya propios del Poder Judicial, elaboran un dictamen que puede no estar de acuerdo con los dictaminados. Por eso, ningún dictamen, aún los de Poder Judicial, aún los graves de delitos de abusos sexuales, sí, sí, no, se entiende, pero... Por último, doctor, resulta que usted como defensor, en un proceso con detenido, ya en la etapa del juicio, usted considera que la detención es innecesaria porque se puede sustituir por otras medidas que eviten que esta persona esté detenida. Usted pide la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas en las cuales usted ofrece caución, tutores, lo que sea. El juez o el tribunal rechaza este pedido de revocatoria de la preventiva y por ende deniega la medida sustitutoria. A usted como defensor, ¿puede hacer alguna gestión en defensa de su asistido? Me está hablando en el tribunal de juicio, ¿verdad? O sea, en el tribunal de juicio estoy pidiendo una... Todavía no se fijó audiencia. Está en trámite. Pero está en etapa de juicio. Intentaría un recurso ante el tribunal de impugnación por bueno, en el caso concreto, digamos, la prisión preventiva, por supuesto que tiene su viabilidad, digamos, y si han cesado y es conducente las medidas que yo estoy proponiendo, o sea, obviamente que tenemos varias alternativas como para que la situación del imputado no se agravó si esté privado de la libertad en un proceso, o sea, intentar un recurso de casación ante el tribunal de impugnación. Sería una revisión. Bien. Lo único que puede intentar en la etapa del juicio son dos recursos. La reposición y la casación. Sí. No hay más. No, estoy confundiendo con la acción de revisión, que es otro tema. No hay sentencia firme. Gracias, doctor. Doctor, una preguntita de índole bien práctico. Usted tiene una causa donde hay varias personas privadas de la libertad, muchas con intereses contrapuestos, motivo por el cual usted como defensor va a atender a algunos, el otro defensor que hoy hay en Orán atender a otro, y le siguen faltando defensores porque siguen habiendo intereses contrapuestos. Hoy hay una defensora de víctimas de violencia familiar. Sí, que está reemplazando. ¿En todos los casos ella podría llegar a atender intereses contrapuestos o usted cree que habrá unos casos en los que no podría llegar a colaborar en una causa teniendo intereses contrapuestos? Me habla de la asesora, ¿no sería la asesora, defensora? No. Defensora de víctimas de violencia. De víctimas de violencia de género. Si ella podría participar en todas las cuestiones donde haya intereses contrapuestos, ¿me dices? Creo que necesitan más defensores y bueno, hay que pedirle la colaboración de ella porque no hay más defensores. Claro. Y siguen habiendo personas para atender por intereses contrapuestos que no lo puede atender usted ni lo puede atender el otro defensor penal que ya viene atendiendo en la misma causa otros intereses contrapuestos.
¿Ella podría siempre colaborar? Y yo creo que el límite estaría dado en las cuestiones de género, de familia, que es donde ella tiene las facultades, digamos. Y concretamente, ¿cómo el límite? A ver, ¿cómo sería eso el límite? No entiendo. Supongo que sea un tema de narcotráfico. ¿Dónde sería el límite? ¿Habría límite? ¿No habría límite? Siempre. Yo creo que ella está actualmente haciendo reemplazos, sí, como bien lo dice usted, en garantía, en juicios, en audiencias finales, digamos. Usted me dice en un tribunal de juicio cuando hay varios... Yo solamente le digo que haya intereses contrapuestos. No pensemos en qué estadio está el proceso. No me interesa en qué estadio está el proceso. Lo que me interesa es saber si existiría algún límite de actuación de ella o podría actuar siempre, digamos, que existan intereses contrapuestos. O si no existen límites, no sé. Cuando... A su entender, ¿qué opina? Estimo que cuando sea víctima, tengo víctima una mujer, digamos, o alguien del grupo familiar, no podría. Disculpe, no lo entiendo. ¿La persona que ella fuera a atender fuera una mujer? No, la víctima en el caso, fuera una mujer, digamos, y esté en este tipo de delito, ¿no? De violencia de género, digamos. A ver, para mí, ¿cuándo no pondría a atender? Si la persona a quien ella debería atender por intereses contrapuestos fuera el victimario de una víctima que ella ya atiende en violencia. Claro. Ahí no podría atender nada más. Porque ella ya la está atendiendo a la víctima y entonces no puede salir a colaborar con las otras defensorías atendiendo, que diera la casualidad que fuera el victimario de la víctima que ella atiende. ¿Me entiende? Sí, es que bueno. En este caso, ella no puede estar asumiendo dos roles, digamos, en una institución que casualmente asesora a las víctimas de este delito. Ese sería el límite. Eso es lo que le quería preguntar. Gracias. Muy bien, doctor, está liberado. Bueno, muchas gracias. Buen día. Buen día, doctora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? A ver, ahí está bien. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Buen día. ¿Está muy cerca? Más cerca. Más cerca. Estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir un cargo de defensor de juicio y ejecución del Distrito Judicial de Orán. Sí. Doctor, para usted cuando, eso es culpa de la doctora Díez, que le voy a hacer la pregunta, me gusta la pregunta. Para usted cuando existe intereses contrapuestos en la defensa, ¿puede haber en la defensa oficial intereses contrapuestos? Sí, si los dos defendidos dicen cosas distintas con respecto a la imputación del hecho. ¿Y cuál sería el criterio de prioridad para usted? ¿Prioridad para qué? Para defender. Y al que atiendo primero, en principio quedaría con ese. Si el segundo que voy a atender veo de que hay intereses contrapuestos, entonces ya no correspondería que lo atienda. ¿Y si el que atiende el segundo está más comprometido en el proceso que el primero? Porque en igualdad de condiciones está muy bien su resolución. Pero si el segundo está más complicado que el primero, ¿cómo hace ahí? Porque eso uno lo ve desde el primer momento, digamos, cuando tiene la entrevista, que se va a fijar si hay interés contrapuesto. Si uno ya tuvo la primera entrevista, ya más o menos ya delineó una defensa. A veces, ¿no? No necesariamente, a veces. A veces, efectivamente, suele ser como usted dice. Otras veces, en el curso de la investigación, el que parecía un angelito resulta que estaba con alas cortas, ¿no? Entonces, ahí hay un problema para el defensor. Entonces, el primer criterio está muy bien ante igualdad de condiciones con el primero que se entrevistó. Puede ser un criterio, o sea, no hay una regla. Pero si la situación del segundo imputado es más gravosa y él insiste que lo defiende el defensor oficial, ¿cuáles serían sus criterios? Hoy se podría hacer una excepción en esos casos.
defendiendo los dos. No, para defender al segundo. No, a los dos nunca se puede defender si hay intereses contrapuestos. No, es imposible hacer eso. Exactamente. Y si viene supongamos sigamos dos, no poner más, que el que se hace cargo y que aparece más comprometido, después en realidad viene y tiene un despecho, un arrepentimiento y le dice en realidad yo sí soy, pero el otro es exactamente igual de culpable que yo por esto y por esto y tiene prueba de esa culpabilidad. ¿Qué hace usted ahí? Yo soy defensor, digamos, no soy el que Usted me ya encarga optó por el de... que está en una situación más Sí, grave. sí, no, ¿eh? digo como Pero defensor. está el famoso tema del que se ha hecho cargo, ¿no? No, Sobre todo, yo me acuerdo cuando era juez federal, eso era constante. Usted sabe que cuando yo era juez federal, además de haber combatido sistemáticamente la tortura, el único que torturaba era yo con la vista. Yo un tipo lo miraba fijo así, me pasaba horas sin abrir la boca, eso que no querían declarar, después me decían cómo eran las cosas. Porque normalmente los que son más débiles de personalidad o están amenazados, qué sé yo, entonces les daba la protección necesaria, pero siempre pasaba que el que quedaba con la carga más gravosa era como decir en un pobre infeliz de que estaba ahí y en realidad después se podía ver y se han investigado muchísimas causas así, ¿no? Pero siempre aparecía uno que se hacía cargo de las cosas. El caso más patético de eso fue una señora de 91 años, que todavía me acuerdo la cara, pobrecita, que quería hacerme creer que ella me traficó 50 kilos de cocaína. Entonces digo, mire señora, aunque venga el tata Dios a decirme que usted es narcotraficante, yo a usted le voy a rezar, no la voy a meter presa. Bueno, después la viejita tiene una situación espantosa, vivía hasta con los bisnietos, y pudo contar todas las situaciones en que estaba, las amenazas que recibía y demás, pero se pudo esclarecer el tema ese. Por ahí pasa eso, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Viene una persona así, como esto yo le estoy diciendo, una persona que es media desvalida o que se lo utilizó porque es más débil de carácter, por este tipo de cosas, y después de que esté un tiempo, dice, yo quiero decir la verdad, tengo estas pruebas, ¿qué se hace ahí? O sea, todas las pruebas que sean para que no tenga él tanto peso sobre, o sea, la pena no se agrave a él, se aportaría. Pero estaba el otro que lo había hablado primero, ¿no? Yo me pongo un abogado del diablo, digo eso, o sea, usted ha optado porque estaba en situación más gravosa. El que primero lo habló es el que estaba en una situación mejor dentro del proceso. En el curso del proceso se reúnen pruebas y yo asistido le dije, yo quiero que me atenúe la situación porque en realidad, como dicen en el idioma tumbero, me estoy comiendo un garrón ajeno, o el otro, el que me metió, el otro el que me dio, lo que sea, entramos juntos a robar, yo era el campana mientras el otro saqueaba. Sí. No, por eso, el primer momento yo hacía referencia que siempre con el primero, ¿no? Se quedaría, salvo casos excepcionales. Si en el transcurso de ese proceso surge Pero lo ya que me no está superaba diciendo, el primero, ahora viene que hay prueba tendría que donde le aportar la prueba disminuye que la responsabilidad del segundo. esa prueba tendría que aportarla porque en principio van a disminuir, salvo que, porque si yo lo hubiera obtenido de la otra parte sería distinto, pero estoy obteniendo del propio cliente la prueba. Doctor. Doctor, usted como defensor en la etapa del juicio, ¿cuál sería su estrategia como defensor para asistir técnicamente al acusado que lo ha designado usted? Y en un proceso donde toda la carga probatoria los indican como autor del hecho delituoso, ¿cuál sería su estrategia? Si están todas las pruebas en contra, yo le hablaría al cliente de la posibilidad del juicio abreviado para poder atenuar esa situación. Si que está toda la carga de la prueba en contra, le explicaría que toda esa prueba está en contra, que en un posible juicio... No, y él sigue sosteniendo su inocencia. Ahora, como no declaró, se negó a declarar tanto en el IPP como en el juicio. Uno le va a explicar esa situación. Después la decisión siempre va a depender del imputado, pero uno va a cumplir con informarle. Las pruebas están así. Si continuamos el juicio, lo más probable es que te condene. En este caso conviene un juicio abreviado.
Y si él sostiene que puede llegar a probar la inocencia, entonces se tiene que continuar porque es él el que está insistiendo en la continuación del proceso. ¿Y usted qué haría como defensor en el juicio? En la etapa de la discusión final. Y uno siempre tiene que buscar la mejor situación procesal para el imputado. ¿Y cuál sería esa situación? Que, bueno, en el caso concreto siempre Sí. depende de la No, situación. le digo, se mantiene todo el plexo probatorio. Y uno va a hacer un alegato tratando de disminuir su responsabilidad. Eso, doctor. Y esto me trae otra pregunta. Usted es un funcionario de la Administración de Justicia como defensor. ¿Usted considera que tiene una ética igual al común de los mortales o al abogado de la matrícula o tiene alguna, o la ética profesional suya como funcionario de la Administración de Justicia es más grave que el del abogado de la matrícula? En lo que respecta a Al desempeño del cargo. desempeño. Y podría ser un poco más importante, digamos, un poco más... Es más grave, porque usted es un funcionario del Ministerio Público que integra la Administración de Justicia. Yo voy a recordar una cita de Mancini, un gran procesalista italiano, que ya en la década del 40 definía el rol de defensor, y eso que en Italia en aquella época no había defensores oficiales. Más o menos decía así, no me acuerdo la cita, pero el concepto era de que había que... El rol de defensor es el primer sujeto procesal en hacer respetar las garantías instituidas en el marco legal en favor del imputado. Todavía no estaban las reglas de convencionalidad, no existían en ese. Y decía, para finalizar ese párrafo, que el abogado que sostiene la absolución por la absolución misma hace el ridículo. Textual, eso que lo estoy diciendo es textual. Por eso la tarea del defensor oficial es tratar, primero, de que se respeten todas las garantías instituidas en favor del acusado. Y segundo, tratar de pelear tantas cosas que no es solamente pedir la solución. Por eso me gustó su respuesta de tratar de atenuar. Puede pelear la pena, la calificación jurídica. Bueno, el tribunal decidirá, que es el de última parte el que decide. Pero, como le decía, citándole a este autor, al procesalista italiano, pedir la solución por la solución misma No tiene sentido. porque además le está generando una expectativa a su defendido de que usted está de acuerdo con que él es inocente. Y después se dilatan los procesos, recursos que no acaban nunca y nunca se define en definitiva la situación procesal de la pena. Ojo con esto, y más cuando hay presos detenidos, de generar expectativas falsas, porque el que está dentro es el imputado, no usted. Gracias. Doctor Ovejero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Se desempeña en el libre ejercicio de la profesión, dice en sus antecedentes. Siempre ha trabajado en el Distrito Norte, se ha desempeñado allí. soy de Orán, nacido y criado y en vive Orán. allí. Sí. Conoce entonces, en su gran mayoría, debe haber tenido trato con otros colegas de ese distrito. Sí. Los conoce, cómo es la Sí, relación. un distrito chico dentro de todo, donde todos nos conocemos. Salvo los más jóvenes que uno ya casi no los conoce. Está bien. Y dígame, en el caso de que resultara seleccionado para ocupar este importante cargo en ese distrito, ¿cómo organizaría su actividad dentro de la Defensoría? ¿Dispondría de días para atender a los abogados? Si es necesario, ¿trabajaría los fines de semana? A los abogados casi no correspondería pues la atención como uno como defensor. Sí, bueno, al imputado tratar de verlo siempre, a lo imputado. Y no sé si sería necesario el fin de semana, salvo causa urgente, pero por la tarde sí habría la posibilidad. Como uno está acostumbrado a trabajar en la tarde como abogado particular, uno también podría a la tarde dedicarle tiempo a la función. Le pregunto esto porque el distrito de Orán es una ciudad con altos índices de delincuencia por el tema Últimamente sí. de la droga y todo eso. Por eso le pregunto qué disponibilidad tendría usted para cumplir sus funciones.
no tendría problema en caso No tendría de que... problema, porque uno está acostumbrado a hacer mañana y tarde. A la tarde uno siempre está en el estudio, y eso es algo que uno lo puede hacer tranquilamente. No cambiaría el rol de uno. Bien, gracias, doctor. No. Doctor. Yo le hago una preguntita. Usted defiende a un imputado donde el delito es robo con arma de fuego. Y el único argumento que le da su defendido como argumento fuerte es decir, doctor, si era de juguete el arma. El delito se consumó. ¿No? Dice, pero doctor, pues defiéndame si el arma era de juguete. Es importante que el arma sea de juguete, si no es que nunca hubiera podido haber hecho algo porque era de juguete. ¿Esto tiene alguna incidencia? ¿Usted cree que realmente puede ser un argumento que a usted le sirva en la defensa? O sea, la alarma secuestrada era de juguete. Claro, sí, se comprueba que era de juguete, de verdad. Pero él consume el delito, ¿no? Uno podría llegar a alegar de que no hubo un peligro real hacia la víctima, más allá, bueno, de los criterios de que se hace referencia que el hecho de mostrar un arma crea un estado de indefensión hacia la víctima superior, porque la víctima no está pensando de juguete de verdad. ¿Usted cree que le podrá servir realmente o hasta qué punto le podrá servir esto como un elemento para trabajar a favor de su uno lo defendido? puede hacer referencia a eso, después ya será el criterio del juez, si es que considera que igualmente el arma de juguete creó ese estado de indefensión hacia la víctima, haciéndola más vulnerable. Ya va a ser una cuestión del criterio del juez, pero uno podría llegar a utilizarlo. Gracias. Doctor, no. ¿Existen las condenas por debajo del mínimo legal? ¿O en qué caso usted solicitaría una condena por debajo del mínimo legal? Se dieron situaciones así, es más, eso con los criterios de oportunidad quedaron plasmados. Dieron el caso de accidente de tránsito donde se mata una persona o mueren familiares del que produjo el accidente, y donde se puede llegar a solicitar menos del mínimo legal, teniendo en cuenta la situación del imputado, lo que sufrió como consecuencia de ese hecho. Y hubo situaciones así donde se llegaron a dar esas situaciones. Además, ahora en los criterios de oportunidad que están plasmados en nuestro código, se prevé esa situación de que se pueda llegar a... Es decir, que los mínimos de las escalas no son obligatorios para los jueces. Hay casos jurisprudenciales, hago referencia en determinadas situaciones excepcionales que se dieron. Gracias, doctor. Listo, doctor. Muchas gracias. Sí. Eso no se basa en cuestiones de oportunidad, porque cuestión de oportunidad tiene que ver con la procedibilidad o manteniendo viva la acción penal. No, Lo me que refería a un usted inciso quiere que hay- quizás hay un hacer inciso que hace referencia son a referencia. las penas naturales, que es una nueva concepción sobre la pena, donde se disminuye. Pero ojo, los jueces y los que estamos en cargo de administrar justicia tenemos que ser muy cuidadosos, porque eso implica declarar la inconstitucionalidad de la pena de los mínimos, Sí, tiene que ser situación muy excepcional. pero para eso están los quantum, por eso hay una escala con un mínimo y un máximo. Muy cuidadoso con eso, porque no tenemos que reemplazar la tarea del legislador. Gracias, doctor. Bueno, ¿desocupado? Ya está liberado, doctor. Gracias. Que le vaya bien. Hasta luego. Buen día, doctora. ¿Ahí está bien? Así es. Doctora, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir un cargo de defensora de juicio y ejecución del Distrito Judicial de Orán. Acá, como los consejeros son los que me ilustran a mí, dan unas ideas media escabrosas, después yo las transformo en pregunta, la idea esa, ¿no? Con el tema de la desfederalización de la droga, se están imponiendo penas medias draconianas. Yo digo eso, tengo autoridad moral porque ando solito en la pampa ahí haciendo disidencia al respecto,
Pero yo además tengo dudas respecto de las calificaciones de los tipos penales que se están aplicando. Por ejemplo, tenencia con fines de comercialización. Entonces recién el doctor Catán Rivero preguntó si es que se puede imponer una pena que sea menos del mínimo penal. Después el doctor Aravila le daba ahí una clase magistral instantánea al respecto. Entonces yo quiero saber cuál es su opinión, porque usted sabe que la 23737 impone, si son delitos de tráfico, como mínimo de 4, ¿no? Sí. Que esto ya a título mío, ¿no? Es una burrada el tema de los 4 años. Yo siempre he estado en contra de los mínimos penales, pero no por esta razón, a pesar que he escrito teoría de la insignificancia, Sí. no por la razón de la insignificancia, sino porque hay otros sistemas penales donde las penas arrancan de horas o de días para arriba. Eso, no hay nada más arbitrario que la imposición de una pena. Es una de las cosas que siempre me costó a mí, el tema de decir, a ver, ¿cuánto es esto? Esa la tarifa, tarifar la pena es complicado. Entonces el mínimo, que caiga usted una defendida, vamos a poner que sea mujer, que es lo más consternante cuando imponen estas penas, Y porque que no eran puede ser estudiando madre, muchísimo. tiene todas estas cosas, entonces le han impuesto, porque le han descubierto 15 pequeños envoltorios conteniendo cannabis sativa alias marihuana y le han sacudido 4 años y 6 meses de prisión por tenencia con fines de comercialización. Y el procedimiento estaba bien hecho. El procedimiento estaba impecablemente bien hecho. ¿Para cuánta? Ya que se ha metido en Honduras, vamos a ir a Guatemala. ¿Cuánto está bien hecho un procedimiento? Porque ese es el primer tema. Es el que hay, ¿no? primer tema con el que nosotros estamos encontrándonos en Orán. Porque, por ejemplo, o sea, el procedimiento, vamos a partir de la base que podrían haber sido con orden de allanamiento, que es lo que nosotros estamos manejando más. Sale el orden de allanamiento, cuando realizan el procedimiento, que aparentemente viene todo bien, los testigos, luego cuando son citados, dice que los testigos no han estado ahí. Ese es el gran dilema que estamos teniendo con los testigos de actuación, que son los básicos, porque ni siquiera hacen mucho, sino que están presentes y ellos cuando vienen a declarar te dicen, yo no estuve en el procedimiento, a mí me han traído después y firmé el acta. Entonces vamos a ser un poco más malo con la pregunta, porque yo tengo experiencia al respecto, no en la maldad, ¿no? En la pregunta que le voy a hacer. Se puede hacer, no hablemos casi de un allanamiento regular. Acá lo que está llegando a la corte, porque ponen, yo me acuerdo cuando era juez federal, era el marcado estado de nerviosismo, que me daba ganas de escribir sobre la naturaleza jurídica del marcado estado de nerviosismo. O sea, no. Y las mujeres nos pondríamos a disposición para el Los hombres de también, estudio. los hombres también, a veces más. Ahora, ¿se puede hacer un procedimiento en la vía pública de secuestros de droga legalmente? Yo creo que sí, siempre y cuando se den todas las condiciones necesarias. ¿Cómo lo haría usted? Porque si el personal policial está haciendo, sobre todo ahora en Orán están haciendo a la salida de las canchas de fútbol o a la entrada de las canchas de fútbol, en los alrededores hacen un operativo de seguridad, le llaman. Entonces en ellos hacen cacheos y esa cuestión. Y se encuentra presente ahora no solo personal convocado a ese fin, sino que están teniendo presente personal de la División de Drogas Peligrosas. Pero vamos a apretar el acelerador un poco, porque esa es una gran polémica que yo tengo. Por ejemplo, ¿no? Hay una denuncia anónima o no. Viene una señora, madre de familia, dice, en tal barrio de Orán, a las 7 de la tarde, se vende droga en tal parte. Entonces el juez llama a la policía, le dicen, busque 2 testigos hábiles, marquen los billetes, vayan con la policía y compren droga. ¿Ese procedimiento está bien o está mal hecho? Está autorizado por el juez, está bien hecho, doctor. ¿Por qué más está bien hecho? Porque ¿qué pasa con los testigos ahí? Están convocados anteriormente para que presencien el acto. Bueno,
Entonces, más abogado del diablo todavía. Pongamos que se produce ese procedimiento y usted la defensora del detenido. ¿Cómo hace usted para impugnar ese procedimiento? ¿Puede haber inducción al delito? ¿Qué pasa ahí? O sea, es como que se está avasallando el derecho del imputado. Yo lo tuve el planteo, por eso el pregunto, ¿no? No por más, yo lo tuve el planteo eso. A ver, a lo que voy es lo siguiente. Cuando dicen que no se puede combatir la venta de droga de alguna manera legalmente, es un disparate, porque entonces instauramos el estado previo a Hobbes, digamos, ¿no? El lobo del hombre, entonces vale todo. Los testigos policía, el pasamano, que se llaman ahora. Yo el único pasamano que conozco es el de la escalera, otro no hay. Porque con el pasamano hay 11, entonces si hay alguno así medio más fornidito como yo, corre mucho menos rápido que el doctor Rauch, que es una saeta, por ejemplo. Entonces capaz que era la droga de Rauch, él ha tirado, y como me he encontrado aquí a mi lado, dice, no, por el pasamano, Rauch salió volando, digamos, y yo me he quedado ahí. Ahora, en el otro, donde hay un procedimiento filmado, se ha discutido si hay inducción al delito o no. Entonces, eso es legal. ¿Qué hace usted ahí? Como defensora, porque para eso está concursando. Como defensora, a veces se complica. Sí, podríamos plantear el tema de que no más que inducción al delito, en el sentido de que es la privacidad de la persona la que está siendo avasallada, porque entra en lo que es la libertad de la persona. Y si en la vía pública, en el banco de una plaza que hemos hecho la tranza, igual. No, porque él estaba ahí a esos fines. No es que se indujo al delito, porque ahí ya no estaba inducido al delito porque él estaba a esos fines. Distinto hubiera sido ir a la casa, golpearle, como dice la señora, estaba en el barrio tal del Orán. Pero no se ponga en juez, ¿no? Póngase en defensora. En defensora. El procedimiento es legal. Pongamos que no plantee la inducción al delito. ¿Qué otra cosa podría plantear? Porque usted, ante semejante pena que tienen estos delitos, ¿qué se hace ahí? Sí, atacar el procedimiento y atacando en el sentido de que no es para fines de comercialización, porque no hay fines de comercialización. Entonces ahí no estamos atacando el procedimiento, estamos atacando la calificación exactamente, legal. El procedimiento está bien, no es a los fines de la comercialización. La tenencia con fines de comercialización, eso se le ocurrió a alguien que debe haber estado o con mucha fiebre o que es un reaccionario absoluto, porque como calificación jurídica es legalmente imposible defenderse. Y en Orán están aplicando la tentativa, ¿no? Tentativa de tenencia con fines de comercialización, bueno, estamos en el horno directamente. Sí, doctor. Sí, es con eso, pero... o sea, no como condena, ¿no? De Europa, sino cuando piden la calificación. El umbral es la tenencia. Si la tenencia aumenta por la cantidad, se podrá agravar, y si no, siempre se presume por el principio de inocencia que es para el consumo o mera tenencia, ¿no? La tenencia con fines de comercialización tiene una ultraactividad predefinida, porque bueno, a lo mejor tiene la droga, pero hay otras figuras legales, lo que permite morigerar la calificación legal, que me parece que el defensor, si hay un procedimiento legal y no se puede atacar el procedimiento, la forma es el cambio de calificación. Doctor, me quedo pensando en un sentido. Doctora, resulta que en altas horas de la noche, en la cárcel de Orán, se dispone, porque hay información de que hay cosas no deseables en posesión de algunos presos, se hace una requisa, todo un pabellón, y en uno de ellos, en una celda, se encuentra en las pertenencias del que está alojado en esa celda, droga, 15 gramos de cocaína. El personal carcelario retiene esta sustancia, identifica al poseedor, da intervención a la policía, y resulta que en todo esto, hasta que llegó la policía, que eso son las 1 de la mañana, y encuentran una sola persona que pasa por la puerta de la cárcel,
y le ofrecen, le piden que sea testigo por lo menos del secuestro, no ya desde la celda, sino desde la oficina del servicio penitenciario. Este dice, yo ni loco entro ahí. Y no se consigue testigo. ¿Cómo puede calificar? Es carga pública, ¿no? Ser testigo. No, sí, pero usted sabe que la legalidad en este país es algo tan relativo. ¿Qué haría usted como defensor? Está secuestrada, está comprobada a través de los test, del informe del gabinete especializado de que se trata de cocaína. O sea, todo ha sido con personal policial exclusivamente. Sí. ¿Cómo atacar y eso? Penitenciario. Claro, y penitenciario, que es el primero que hace la primera que requisa. requisa la hace el servicio penitenciario. Porque tampoco pueden mirar para otro lado porque no tengo un testigo que sea adentro, pues funciona. Ellos hicieron el secuestro sí. Y ahora... Ellos hablan requisa más que secuestro, es un acto procesal o preprocesal, según el caso. Lo que pasa es que ahí cuando encuentran eso, le dan intervención a la División de Drogas Peligrosas y después piden a la fiscal le dan intervención a la fiscal y ella es la que todo el procedimiento es pide es regular. Secuestro. Lo que pasa es que no han conseguido testigos. Y eso llega. Y ahora el planteo de la ¿Qué hace defensa. usted? ¿Considera válido ese secuestro en el marco de que le describí? Sí. Dentro del penal, altas horas de la noche. Y el procedimiento sería legal. El procedimiento es legal. ¿Y el secuestro? Resulta que lo firman personal penitenciario. Ahí no, penitenciario. No puede, el personal de actuación no puede ser, el personal policial no puede ser testigo de actuación. Policial. Policial. No, estos son el personal penitenciario que hizo la requisa. El personal policial es el procedimiento y ellos son. El servicio penitenciario requisa la sustancia, sí. La ponen en una oficina determinada, llaman, comunican a la policía, interviene y cuando llega la policía ya se encuentra con eso y hace un acta de secuestro sobre eso, pero no consiguen testigos civiles y hace un informe de que es imposible conseguir testigos civiles. Es bastante común en la práctica, lo que vemos desde la defensa, que en las actas digan no se consiguió testigo, motivo por el cual alguien del servicio penitenciario o de la policía, ojo, ellos te ponen expresamente diciendo, en razón de la hora no encontrándose a nadie, como diciendo, tengo claro que no pueden ser testigos, pero no hay nadie más, y lo ponen expresamente, testigo fulano de tal, quizás alguien que no ha estado exactamente en ese momento, sino otro que anda dando vuelta por ahí, pero que sigue siendo o de la policía o del servicio penitenciario. Un poco el comentario que es bastante más frecuente de lo que parece y en razón de que esto ha sido objeto de argumento por la defensa para intentar hacer caer la validez del procedimiento, entonces ahora expresamente ponen, bueno, no había nadie más. Entonces, ante esa situación, ¿qué hace el defensor? Te lo han puesto clarísimo con toda la letra del abecedario, como diciendo, sé que no pueden ser, pero a ver, no hay nadie más. ¿Qué se puede hacer? ¿Usted qué cree? ¿Podría hacer algo? Porque, a ver, ya te lo han puesto, no correspondía, pero no había nadie. Y el defensor puede atacar el procedimiento diciendo que no es válido porque por más que sea la hora que sea, podrían haber buscado otras personas. O sea, el defensor siempre va a buscar que lo beneficioso para el imputado, ya sea atacando o el procedimiento o yendo a posterior planteando alguna nulidad respecto de ello. ¿Qué otro, señor consejero? ¿Los internos pueden ser testigos de actuación? No. Doctor, dos preguntitas cortitas. ¿Cuál es la diferencia entre el ilícito penal o el injusto y el delito penal? Doctor, discúlpeme la interrupción. A veces las cosas de actuación interna, no siempre, pueden ser. Si hubiese un motín
cosa horrorosa, pero bueno, el tema de, incluso ahí hay un preso que le va a decir a la jueza, que es la chica, lo que iba a pasar. Desgraciadamente la jueza entró, bueno, no los detalles al respecto, ¿no? Claro, no, yo pensé primero que me hablaba del procedimiento en esta cuestión de droga que lo traía. Procedimientos no, Claro, procedimientos pero si no, pasa un hecho... pero yo como juez, y lo he hecho, por eso digo, tengo autoridad moral para hacerlo, había un interno que sistemáticamente le encontraban droga en la celda, y como la ley de 23737 permite los testigos de identidad reservada, una vuelta caía al penal donde he tomado creo que 30 declaraciones en distintos pabellones y había un ánimo persecutorio y procesal, muchachos que iban y tenían cositas. Eso también está. Sí, doctor. Perdón, entonces, dos preguntitas cortitas. ¿Cuál es la diferencia entre el ilícito penal o el injusto y el delito penal? El delito penal tiene todos los elementos correspondientes al tipo. O sea, ¿Perdón? El delito tiene todos los elementos que corresponde cuando se conforma el delito, que es la acción, la tipicidad, la responsabilidad y por último la sanción. Es decir, el extracto de análisis del delito está completo. Digamos. Exactamente. ¿Cuáles son y cuál es la diferencia entre las causas de justificación y las excusas absolutorias? Dentro de lo que es también la conformación del delito, atacan o intervienen en distintas etapas. Por ejemplo, las causas de justificación, que es el 34, eso va sobre la culpabilidad de la persona. En cambio, las excusas absolutorias sobre la responsabilidad. ¿Y la tipicidad? ¿Cuáles son las causales que excluyen la tipicidad? Es que la conducta sería, o sea, es típica, nada más que no se le puede aplicar la sanción porque no tienen completo todos los elementos del delito. Bien, gracias. Doctora, una preguntita, más bien práctica. Si a su defendido en un procedimiento ordenado por el juez con todas las previsiones legales del caso, se le encuentran 3 kilos de PVC ya fraccionados para comercializar y tizas de PVC para rayar y envolver y seguir comercializando. Es un caso de microtráfico, porque la ley de federalización no trae el umbral de droga, ¿no es cierto?, que permita, digamos, delimitar, ¿no?, claramente. Yo considero que no es microtráfico ya, doctor. Yo considero que sí. Pero bueno, gracias, doctora. Son criterios nada más, ¿no? Gracias. Muy bien, doctora, está liberada. Listo. Que le vaya Muchísimas bien. gracias igualmente. Lo esperamos por Orán cuando quiera.